Estamos nuevamente con Misceláneas. Buenas tardes para todos. Vamos a hablar hoy, recordar, ya nos acercamos o estamos en la cercanía, es decir, prácticamente 24 horas, de la celebración o recordación del 189 aniversario de la Fundación de Concordia. Para hablar de esto, ¿no es cierto?, es importante recalcar una relación histórica interesante. Pongámonos en Yapeyú, provincia de Corrientes. Allí llega como teniente de gobernador don Juan de San Martín. Y allí, digamos así, este hombre nos legó dos cosas, o tres cosas, vamos a decir. En primer lugar, a su hijo, José de San Martín, como libertador de América. En segundo lugar, nos legó la fundación del pueblo de Mandisoví. Y en tercer lugar, paralelo al de Mandisoví, el culto de la Inmaculada Concepción. Tres cosas importantes. Mandisoví, por supuesto, progresó por el comercio, pero luego de 1810 comenzó a declinar. El comercio se había terminado con el Paraguay, con el Alto Uruguay, por las guerras que sobreviven después de la Revolución de Mayo. Y entonces prácticamente fue un poblado que pasó zozobra permanentemente, con ataques simultáneos, sobre todo de los portugueses, que siempre cruzaban la frontera y obstaculizaban los poblados más cercanos a esa frontera. Mandisoví no estaba lejos. Hay un profesor de acá de Concordia, el profesor Pueni, que le llamó a Mandisoví, la bautizó como un mangrullo del norte entrerriano. Porque en ese momento Mandisoví fue el lugar de la barrera que no permitía o que trataba de obstaculizar el avance de los portugueses hacia el interior de la provincia. Por eso sacrificó muchos hombres, mucha gente en Mandisoví. Y sobre todo, en Mandisoví hubo verdaderos héroes. Por ejemplo, yo tengo que destacar a un franciscano, Fray José Acevedo, que llegó a Mandisoví en 1815 como párroco del lugar. Resulta que toda la gente de Mandisoví eran de cuño artiguista. Y Artigas en ese momento estaba conformando, o ya casi había conformado, la Liga de los Pueblos Libres. Y ahí surge la figura de Andresito Artigas. Y Andresito Artigas era un visitante muy asiduo a Mandisoví. Se granjeó el apoyo de la gente de Mandisoví, de ahí reclutaba milicianos para llevarlos a la guerra. Hay una misión que le encarga Artigas: la frontera con el Paraguay y la frontera con el Brasil, porque los paraguayos invadían el río Paraná, ¿no?, o sea, la costa de la actual provincia de Misiones, y los brasileños, los portugueses, otros tantos del otro lado, invadían el río Uruguay y entraban en pueblos misioneros que habían sido de las misiones. Entonces la misión de Artiguitas es recuperar muchos de esos pueblos, ¿cierto? Por eso prepara un regimiento, un ejército, y en ese ejército va Fray José Acevedo, ¿no?, como segundo jefe. El cura se pone al frente de su pueblo, de sus milicianos, y se va a acompañarlo a Artigas Chico. Con tal suceso, o buen suceso, que tiene muy buen desempeño. Logran, después de varios combates, recuperar muchos de los pueblos, o varios de los pueblos de ambos lados. El más difícil es Candelaria. En el pueblo de Candelaria vendría a ser lo que hoy sería la capital de Misiones, poco más o menos, entre Corrientes y Misiones. Y era importante por la cantidad de número de habitantes que tenía esa población, que era una misión, y era, digamos, el lugar donde tenía
tenía que ejercitar su poder Andresito Artigas. Por eso se toma. Y Andresito Artigas se enferma. Y entonces asume el ataque a esa población el padre Acevedo, como cualquier otro soldado y como cualquier otro jefe. Y logran el objetivo. Por eso es importante esto, que tiene una relación con el padre del Castillo, que va a venir después. El padre del Castillo viene hacia 1824 y se hace cargo del curato Mandisoví. Y en una carta que él le pasa, o le da, o le manda a Urquiza pidiendo ayuda, ya estando muy viejito, él le cuenta que no solo ha estado en Mandisoví muchos años, no solo ha contribuido a la fundación de Concordia, sino también ha hecho campañas contra los portugueses para defender a Yapeyú. Es decir, que también era una costumbre de los curas o los sacerdotes acompañar. Hemos visto en otras apariciones que hicimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cura Navarro, que acompañaba a la gente de Concordia, es cuando debía dejar el pueblo, la ciudad. Así también eran estos hombres. Bueno, ese del Castillo, por eso de Mandisoví viene del Castillo, mejor dicho, a Mandisoví viene del Castillo. Y del Castillo, por eso nucleamos todo con Yapeyú, a dónde viene a tomar el... Y después, Mandisoví, la patrona de la Inmaculada. ¿Y qué cosa? Así como Mandisoví nos dio el fundador para Concordia, el padre del Castillo, la Inmaculada se hizo patrona de la diócesis. Y la capital de la diócesis es Concordia, así que la Inmaculada también está en Concordia. Pues bien, en cuanto a la fundación tenemos un antecedente que es San Antonio Salto Chico, que ya varias veces hemos hablado de ello, mientras fue puerto y fue comercial, anduvo y después entró en la decadencia, y luego hubo una necesidad de repoblar el llamado Rincón del Salto. En 1824 hay un proyecto en Mandisoví, donde están reunidos el padre del Castillo, Evaristo Carriego, que era el comandante del segundo departamento principal, y también don Pedro Espino, que venía a hacerse cargo de la comandancia de Mandisoví. Proponen trasladar Mandisoví al Rincón del Salto sobre el río, porque ya Mandisoví estaba muy decadente. Pero se elige el lugar, el Castillo viene, hace un viaje, elige el lugar, cuenta él lo que es esta zona de hermosa, ¿no? Con todos los verdes, el agua. Pero resulta que viene la guerra con el Brasil. Y el proyecto que ya estaba aprobado por el gobierno de la provincia para que se haga, ahí el traslado de Mandisoví, queda, digamos, en la nebulosa por el momento. No desaparece de la cabeza de algunas personas, entre ellas del padre del Castillo. Sigue con ese proyecto, lo mismo que Pedro Espino. Entonces, por eso se presenta la oportunidad en 1800, a raíz de la anarquía entrerriana, una guerra larga, se busca la paz, y allí sube al gobierno de la provincia de Entre Ríos Pedro Espino, mediante un golpe de Estado. Todos engrasaban así, se sacaban uno al otro. Por eso sube Pedro Espino, y allí es cuando lo cuestionan a Espino, Santa Fe, Estanero López sobre todo, que siempre estaba con los ojos puestos sobre Entre Ríos, porque acá en Entre Ríos tenía sus intereses también él. Buenos Aires lo cuestiona por haber llegado de esa manera al poder. Entonces, ¿qué decide Espino? Convocar una asamblea extraordinaria que le, autentique el poder que él tiene. Una asamblea que sea por encima de la legislatura y que a su vez se aproveche para pacificar la provincia. Bueno, sí, se hace. Y el padre del Castillo va diputado de esta zona. Se hace la reunión esa importante, esa asamblea importante, y bueno, se llega a la conclusión de que la provincia se pacifique, está pacificada prácticamente, se han hecho numerosas tratativas, hay una tranquilidad aparente, pero hay. Y a la vez también esta gran asamblea legaliza el poder de Espino.
Castillo queda tranquilo, Estaneo López no dice nada por el momento, pero se guarda el cuchillo bajo el del poncho. Rosas prácticamente hace lo mismo. Por eso entonces, pero al término del momento ese, el padre del Castillo propone, antes de que la asamblea se disuelva, proponer la fundación de una villa que lleve el nombre de la Concordia, porque se ha logrado la concordia, la paz, la tranquilidad de los entrerrianos. Y así propone que sea en el Rincón del Salto. Y la legislatura entonces, haciendo caso de esto, de la carta que le envía la Asamblea Extraordinaria por moción del padre del Castillo, toma intervención el 29 de noviembre de 1831. Y entre el asunto que trata esto de la carta que viene pidiendo la formación de un pueblo. Y así dicta, sanciona el decreto del 29 de noviembre de 1831, mandando fundar la villa, en el Rincón del Salto, la villa que llevará por nombre La Concordia. O sea, la concordia significa unión de corazones, como simbolizando la paz que se había logrado. Entonces, lógicamente, bueno, ahí se establecen otros aspectos a tener en cuenta, como el trazado de las calles, en la plaza tenía 100 varas cuadradas, cada vara tenía, es decir, cada lado de la plaza tenía, de acuerdo al cambio de vara y metro, tenía más o menos unos 83, 84 metros de lado, ¿no es cierto? Como las calles, por ejemplo, que debían trazarse, más o menos tenían una cuestión más o menos aproximada de 14 metros de ancho las calles. Bueno, establecía todos los lugares donde debía estar la iglesia, la comandancia, etcétera, etcétera. Y así del Castillo fue nombrado por el gobierno para que proceda la fundación material de la villa, viene del Castillo, traza el pequeño poblado, la primera traza urbana, muy pequeña, la plaza y unas calles aledañas y nada más. Y ubica a los primeros habitantes en torno a la plaza, simples ranchos. Ya con eso, del Castillo ha cometido la función que el gobierno le impuso o le delegó: fundar el pueblo o la villa. Por eso del Castillo es el fundador material. Legal fue la asamblea, pero es el fundador ideológico, es el fundador material y espiritual. Une todo, porque el Castillo que forma la primera iglesia en Concordia. Por eso debemos nosotros como concordienses, aquellos que son de Concordia y que están a su vez en otros lugares, siempre recordar esta fecha y recordar a ese benemérito franciscano, pobre, humilde, como San Francisco. Por eso San Antonio de Padua, por ejemplo, era también franciscano. Se juntan todos los franciscanos en esta zona. Qué coincidencia, el Castillo franciscano y el patrono de Concordia franciscano. Hay una gran coincidencia. Bueno, que digamos así fundaron esa población, que no se sabía si podía subsistir o no. Ya sabemos que tuvo grandes problemas, grandes invasiones, la vida fue dura, difícil pero el tesón de los pocos habitantes iniciales que se fue aumentando y la aparición del comercio favoreció mucho al arraigo poblacional y al progreso poco a poco de Concordia, que ya entonces, como dijimos, cumple 189 años mañana, 29 de noviembre del 2020.